¿Cómo se llama usted? Yo soy José Cabriales, ya sirve el micrófono. Ah, sí. Está bien, José Cabrales. Ándele, usted fue alumno mío en Neuro. Sí, Qué nomás bueno, que- ya verlo a esta altura, qué bueno, qué rápido pasa el tiempo. sí. Ándele. Luis, ¿sí ves las diapos? No, no la veo. ¿Me escucho? Sí. Espérame. Yo sí veo la presentación. ¿Me sigo escuchando? Me dice si me escucho. ¿Me Sí, sí escucho? te escucho. Sí. Ok. Espérame, es que no puedo ampliar la imagen. Si quieres, guíate con tus diapositivas y nada más me vas diciendo que le cambie, porque ellos sí las están viendo. Está apagado el micrófono, Luis. Ok, ¿me escucho ya? Sí. Ok. Bueno. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el tema evento cerebrovascular o también como algunos otros libros lo llaman. Encontré 4 tipos de definiciones que le llaman a esta enfermedad o trastorno, que sería ataque cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular, ictus o apoplejía. Apoplejía, muy bien, muy bien. Sí, Eh, porque eh, la otra terminología que decían accidentes, y no, no era. Sígale. Sí, ok. Bueno, basado en el libro basado en la definición de la OMS, encontré o nos dice que es una alteración neurológica focal debido al compromiso por cualquier causa de los vasos que irrigan el cerebro, en general de comienzo brusco. También me tomé la tarea de buscar o complementar una definición no sé si podría llamarla más completa, pero más entendible para nosotros que somos estudiantes de medicina, Sí, muy bien, tienes que toda la sería, razón. Tienes toda la es, razón. bueno, la formulé así, sería, es una enfermedad grave que ocurre cuando el suministro de una zona del cerebro se interrumpe, causando por cualquier anomalía en el cerebro como resultado de un proceso patológico de los vasos sanguíneos, incluyendo la oclusión de la luz por embolia o trombosis, ruptura de un vaso, una alteración de la permeabilidad del vaso o aumento de la viscosidad u otro cambio en la calidad de la sangre que fluye a través de los vasos cerebrales. Muy bien, porque vamos a, lo describiste muy bien porque el 80% de los ictus, ¿verdad? Como tú lo nombraste, o eventos cerebrovasculares, o enfermedad vascular cerebral, muy bien, José, muy bien. El Es Luis. 80% es o por émbolos, ¿verdad? O por coágulos que van a ser trombos o por émbolos. Y los émbolos son placas que se desprenden, ¿verdad? Preferentemente. Y, y un coágulo, si no lo resuelve el endotelio, porque las células
endoteliales producen ciertos factores de coagulación o mantienen la viscosidad y la presión arterial. Y los factores de la coagulación en el séptimo, cuando hay una lesión de los vasos en la vía extrínseca, empieza el número 7 y en la vía intrínseca empieza el 15, el 14. ¿Verdad? Ay, Dios, se me estudian las cosas. Entonces, si fue un coágulo que no se disolvió, José, se va a convertir en trombo. Y va a llegar hasta donde se atore y luego van a empezar a sentirse ciertos signos neurológicos el paciente. ¿Por qué? Porque se está reduciendo la luz del vaso. Al hablar de enfermedades del endotelio y que afectan a la circulación, los cardiólogos y los angiólogos nos dicen que cuando un vaso se ocluye más del 80% de su luz original, empieza a haber isquemia. Is quiere decir echar o retener la sangre. Entonces empieza a sufrir el tejido para donde iba ese 80%, pero del 80 para arriba empieza la sintomatología. Y eso, si fue un coágulo, el sistema fibrinolítico está luchando. Por eso se daba el factor activador de plasminógeno. Pero ahora ya hay una bola de sustancias que se han hecho. Y yo tengo 6 años, van a ser 7, que dejé de ejercer la medicina en Monterrey. Por la delincuencia, porque me batearon, me amenazaron de muerte. Y me tuve que venir con una hija Reynosa y otra hija. Entonces, estoy muy desinformado, porque ya no recibo información que nos dan los agentes de medicina. ¿Y por qué? Porque siempre he tenido 2 trabajos y he llegado a mi casa a veces después de 18 horas, 16 horas. Y pues empezaron a casar y estoy solo, mi esposo y yo. Y así, desde que me vine ya estoy con mi esposo, pues sí, pero pues nunca, nadie en la televisión. Ahí está la computadora en la casa de mi hija, donde otra ahí. Pues no, llegan ya del trabajo y desde que estamos viviendo solos, porque ellos trabajan, pues, ya hayan cansado, pues no sé. Entonces lo describiste muy bien. El 80% o son por coágulos que se van a formar trombos, o fueron émbolos por placas arteromatosas. Y lo describiste muy bien. El 80% son. Y ahora, en el 80% del 100, ese 80 van a ser o coágulos, o trombos, o émbolos. Y el 20% es por hemorragia. Ahí sí se rompió el hueso. Ahí sí empezó a hablar un aneurisma que se deleitó la pared. Y me tocó diagnosticar cuando era estudiante de medicina en urgencias. Estaba el neurólogo ahí, que ya estaba, era el jefe de no era residente, era un doctor adscrito en la Universidad de Nuevo León, en el Hospital Universitario. Me dijo, este paciente femenina fundamental empieza a perder la vista y que esto y que lo otro, y empieza a tener desviación de su ojito y que esto y que lo otro. ¿Qué les hace pensar? Y por las funciones del motor ocular común, que le da inervación al recto superior, al recto inferior, al recto interno y al recto y al oblicuo menor, es ver para afuera y para arriba. Le dije, doctor, es un aneurisma del motor, de la comunicante posterior. Ay, güey. Se dio cuenta que sabía neuroanatomía. Entonces, nos va avisando el cuerpo. José, lo explicaste muy bien, porque la frase que nos dicen los libros no nos dicen muchas cosas. Ándale, sígale, José. Es Luis, doctor, ahorita sigo yo. Ah, Luis, perdón. Sí, Bueno, yo. Cabriales, te voy a decir. ¿Sí? Para no fallar. Bueno, Sígale. de acuerdo a la clasificación, la vamos a clasificar en 2, en
hemorrágico e isquémico, donde el hemorrágico va a tener una mayor incidencia del un 85% y el hemorrágico un 15%. Bueno, el hemorrágico también puede ser conocido como un derrame cerebral y donde el isquémico puede ser conocido como un infarto. Bueno, ¿Qué quiere decir infarto, Gabriel? Cabriales. ¿Sí? ¿Eres tú, Gabriel, o quién es? Luis, No, yo soy Luis. ¿Pero quién está hablando? Ay, Dios, ya me confundí porque Luis. cierro los ojos. Hablando es Luis Acosta. Luis Acosta. Ah, Luis. También fuiste alumno mío, Luis. Ah, Sí, ay, Luis. Está bien, estás más rellenito. Tienes buena vida. Qué bueno. Ay, ¿en qué me quedé? Se me olvidó. Ah, el infarto infarto. quiere decir del griego rellenar. Primero es isquemia. Es retener o echar la sangre. ¿Quién la retiene? Pues una placa arteriomatosa o un émbolo que se atoró y de repente empieza a sufrir el cuerpo, nos empieza a besar. Se empieza a atorar y como que pasa la circulación, no, y como el sistema fibrinolítico de nosotros empieza a ruñir, a desintegrar el plasminojo, el activador del plasminojo y todas esas vías hematológicas. Y empieza primero una isquemia a echar la sangre por reducción de la luz. Y luego cuando ya se tapa, ¡pum!, ya es un infarto. Es un tapón. Infarto es rellenar. Ya, se acabó. Se va a morir en segundos, en minutos, a donde debería ir la sangre. ¿Sí quedó claro? La diferencia primero es isquemia y luego es infarto. Y pueden ser eso la resultante de un coágulo que no se resolvió en descoagulación, en proceso fibrinolítico, y se fue haciendo y se fue haciendo, y al ir pasando por los vasos y por donde se dividen y chocando con placas arteriomatosas, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y en cambio, un aneurisma se rompe y se rompe rápido. Y si empieza, puede doler. Los aneurismas aórticos duelen y pulsan el dolor. Y acá, pues, si están cubiertos de meninge, pues tiene que doler. Y entonces nos empieza a avisar el dolor Doctor, en el sistema nervioso. Sígale, no está muy claro para mí. doctor, Sígale. doctor, había leído que, bueno, quería comprobar esta información. Había leído que algunas veces las hemorragias cerebrales o derrames cerebrales no pueden ser, algunas veces son diagnosticados, ah, ¿cómo se dice? Son diagnosticados no al instante, sino después de varias semanas o varios días. Serían Puede ser. serían unos que le llaman lancunares, hemorragias lancunares, que no comprometen áreas así muy, muy significativas. Ah, ok. Y Hasta ya tener un cuadro clínico, ¿no? Ya clínico notorio. ya neurológico. Ok. O, Bueno, o, o porque simplemente hay circulación colateral. Pero eso no va a pasar cuando se rompe una rama profunda de la arteria meningia media. Que tiene que pasar entre los núcleos basales, entre el tálamo y los núcleos basales en la cápsula interna. Ahí se acaba toda la mitad del hemisferio. Todo, todo. Ahí se acaba. Ya la corteza ya no le va a llegar sangre. Se va a reabsorber con el tiempo y se van a ver en los TACs, en la resonancia. Entonces, hay flujo colateral en ciertas partes, por eso aparecen con el tiempo, ¿verdad? Y el paciente no tiene tanto signo neurológico. Pero una ruptura a nivel de la corteza, de las ramas externas, de las arterias meningias medias o de la cerebral, pues ya no funciona lo demás, porque son terminales, ramas terminales. Síganme. bueno, y aquí a continuación, pues también puse unas imágenes para que nos ayuden con, bueno, para tener ayuda visual también, cómo se mostraría en una tomografía el ejemplo de un hemorrágico y la diferencia entre un isquémico, donde se puede ver en el hemorrágico, en el hemisferio cerebral derecho,
lo que sería un hemorrágico y en este caso del isquémico del hemisferio cerebral izquierdo, como ¿Y por sería. qué oye, Luis, Mande. ¿y por qué nos dan a veces las hemorragias más del lado derecho, a los derechos, en donde tenemos un hemisferio dominante izquierdo? Porque hay más actividad metabólica de ese lado. Los vasos requieren más sangre. Mira, Luis, si yo cierro el puño en el área de hemisferio derecho, con el simple hecho de cerrar el puño, debo de mandar más sangre a mi hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque yo soy diestro. Y si hiciera esto aquí, si apretara mi mano izquierda, sería el hemisferio izquierdo. ¿Sí quedó claro? Con el simple hecho de apretar el puño, Luis, ya necesito más riego sanguíneo en la corteza donde hago esto. Sí quedó algo claro, una explicación. Por eso es más común en el hemisferio dominante izquierdo. Nosotros somos los derechos, hacemos más diestros de este lado, pues hay más desgaste aquí en cuanto a una hemorragia. Y ustedes agarraron unos datos recientes, porque yo que tengo de reciente me dice que el 80% o son isquémicos, la resultante de un émbolo o de una placa arteriosclerótica. Y en el libro que yo lo leí, en el manual, porque leí también la neurología de Adam, muy poquito, es un mundo de páginas, y la de Michelini, pero les hago a ustedes apuntes prácticos que les va a ser útil, no a profundidad. Ustedes son estudiantes de pregrado y yo soy un médico general, que no tuve la fortuna como ustedes que pueden hacer una especialización. Entonces, yo no me pongo muy picudo con ustedes. ¿Por qué? Porque prefiero darles lo más importante y no clavarme en detalles, cosas que les van a servir. Y desde esta pandemia les escribí la fisiología a los de Fisio 2, cosa que no hice con ustedes. Y a neurología se las escribí. ¿Por qué? Porque estoy consciente de todo lo que está pasando y de que ustedes trabajan algunos y aparte tienen muchas clases en tetramestres casi. Entonces trato de darle la mejor información. Y antes de que se me olvide, del 80% o el 85%, no sé si me lo van a decir, pero se los digo desde ahorita, el, la cantidad de este 80%, las embolias es durante el día, en Sí, los lunes. tanto que los émbolos es durante la noche. El Había paciente leído se también acuesta, que son frecuentes, perdón que lo interrumpa. sí, Había leído que con frecuencia son los lunes aproximadamente entre de 10 de la mañana a 12 del mediodía cuando se presentan. sí, fíjate, fuiste más allá que yo y te voy a decir el por qué. Mira, los émbolos son placas arterioscleróticas. Y yo les decía a mis alumnos de neurología, cuando estábamos en clase, antes de que empezara la pandemia, la doctora, el director me dijo, oiga, ¿puede usted con esta clase? Le digo, no, pues sí puede, vi el temario, me reí. Nomás le voy a decir, yo sí tomo la clase, doctor. Nomás que le voy a decir que como yo no soy neurólogo, usted me los mande al hospital con un neurólogo o con un neurocirujano para que se complemente, la información. ¿Por qué? Porque ellos deben ir al hospital para aprender. Y en todo lo teórico está fácil para mí, pero en lo práctico no. Hay muchas cosas que no sé. ¿Por qué? Porque no soy especialista. Entonces, el, del 80%, los ataques que aparecen durante el día, y yo les decía a mis alumnos, yo subo la escalera a veces corriendo o rápido y me estoy exponiendo a qué, Luis, a qué, Dayami, a qué, Pablo, a qué, Cabreales,
a mi edad, 74 años va a cumplir en unos meses. ¿A qué me estoy exponiendo si hago un ejercicio violento? Me lo dice mi hija, no cortes el zacate, prefiero pagar $50. No, estoy en la casa de mi hija y tengo que caminar, ya no camino como antes. Y tengo máquinas de cortar de gasolina y de movimiento me corté, porque hay partes en donde no entra la máquina. ¿A qué me expongo? Les estoy preguntando a todos. Durante el día el esfuerzo me puede desprender una placa arteriomatosa, José Luis. Y va a correr, y se va a llamar émbolo, y va a infartarse, me va a dar isquemia, y luego me va a dar infarto, y me va a dar muerte cerebral de esa área. Porque estoy haciendo el esfuerzo. En tanto que los coágulos es en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque estamos acostados, no hay circulación, hay éxtasis. Por esto. ¿Sí quedó claro, Gabriales? Nayami. Sí. ¿Y sabes por qué por lunes? Porque... Por la demanda de estrés. Por el estrés, muy bien. ¿Y por qué en la madrugada? Y a las 10 de la mañana ya amaneció con un preinfarto o con una preembolia. Los infartos son durante la mañana, durante la madrugada o a primeras horas en la mañana. Y lo mismo es en la circulación cerebral. ¿Por qué? ¿Por qué? No fueron alumnos míos de endocrino, no. Me dolió que me hayan quitado eso. Como clínicas. Yo le di clases a la química Sheila, desde embriología y luego hasta clínicas, hasta Fisio 2. Y me quitaron. Les voy a decir por qué pasa en la noche. Todas las hormonas, y esto es endocrino, fisiología y endocrino, todas las hormonas se producen en la noche para que actúen durante el día. Pero siempre hay un excepto, que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento no se produce en el día. En la noche. Se produce en el día. ¿Por qué? Porque va a actuar cuando esté el niño o la niña o el joven o el viejo. La hormona del crecimiento tiene dos funciones, Luis. Que la niña y el niño crezcan y que todo lo que se cansaron y se lastimaron durante el día se va a reparar. Tiene dos funciones. Hasta que se osifican los centros secundarios. Se osifica el clivus, la porción basilar del occipital, con la porción descendente del esfenoides. Ahí, según Lohar, ahí ya se solidificó las láminas epifisiarias. Todos, porque están en un extremo. Y tenemos unas láminas diafisarias que van de la médula y vienen otras de arriba, las epifisiarias, o por los centros secundarios. Entonces, ahí se paró el crecimiento. Hasta ahí deja de crecer. Si no hay una hormona, la somatoestatina, va a tener gigantismo. Pero yo no tuve gigantismo, ustedes tampoco. Y esta hormona inhibidora, la somatoestatina, si a mi edad o a la edad de ustedes deja de producir el hipotálamo, voy a tener acromegalia. Acro, lo más distante, mega grande, me va a crecer la cara, las manos y los pies. Esas son las dos funciones del hormona del crecimiento. Primero, que crezca huesos, músculos, articulaciones, todo. Y luego, reparar durante el día. Y después de los 25 años, o 24, ya nada más va a reparar. Por eso es la única hormona que se produce en el día, Luis. Y actúa cuando estamos dormidos, descansando, reparando o creciendo. Y todas las demás se producen durante la noche para que trabajen en el día. Por eso en la noche se secreta todas las hormonas, todas. Por eso en la mañana amanecemos más activos. Por eso en la mañana traemos más noradrenalina.
o traemos más adrenalina, y la adrenalina nos lleva a los infartos o a las embolias. Ya tenemos un preinfarto y la éxtasis por estar acostado, Luis, me producen el roce, los coágulos, o se desencadenan factores de coagulación por la éxtasis o por problemas tóxicos. Los glóbulos rojos que no los eliminó el vaso duran 120 días. Se van a romper, procesos de coagulación o éxtasis. Así les pasa. Esto es en el sistema arterial. Y en el sistema venoso se hacen trombos por éxtasis venosas. Se hacen coágulos que son trombos. Llegan al sistema venoso, llegan al corazón derecho, al ventrículo derecho, y se quedan en el tronco de la pulmonar. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Y soy un modesto médico general, que no tuve la fortuna que ustedes pueden tener, porque todavía mantengo a mi esposa. Y sigo trabajando, y a veces antes de la pandemia estaba 12, 13 horas diarias fuera de mi casa, a mi edad, a los 70 y tantos años. Y los que me decían que por qué no usaba el carro, que fuera Soriana 10, 12 cuadras y cargando, esos ya están sentados en una mecedora o ya se murieron. Porque no caminan, porque no hay ejercicio. Se pierden masa muscular, se pierden riego sanguíneo. El que no lee, el cerebro, el encéfalo tiene casi un 20%. Y si nos ponemos a leer más del 20%. Y el que no lee, que está sentado viendo la televisión, no hay mucho riego cerebral. Y se pegan más las grasas si no tiene buenas lipases. Dígale. Bueno, aquí a continuación hablaré sobre la etiología en general, bueno, porque más a fondo mis compañeros hablarán específicamente sobre el isquémico y el hemorrágico. Aquí solo va a ser una breve introducción. Bueno, en el isquémico, como ya mencionó el doctor, la etiología de mayor incidencia va a ser, en el caso del isquémico, va a ser la aterosclerosis, por siguiente va a ser la fibrilación auricular, las prótesis valvulares, el prolapso de la válvula mitral. Espéreme. ¿Por qué de origen vascular? Porque tenemos alteraciones en la frecuencia y está trabajando el corazón así, llenando función, aurículas, ventrículas, pero cuando hay una taquicardia o cambios en la circulación, hay burbujas, Luis, rozan los vasos sanguíneos y empiezan a formarse coágulos, y esos coágulos van a ser trombos que se van a ir por las carótidas. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué? Porque me puse a hacer algo que no fue un ejercicio muy violento, pero aquí el corazón es el que está produciendo los coágulos, ¿verdad? Y eso me va a dar durante el día, ¿verdad? O durante la noche, porque ellos me los están produciendo el corazón, o las burbujas que se crean. La otra, las prótesis van a rozar y se van a destruir los glóbulos rojos y empieza el mecanismo de coagulación, descoagulación, coagulación, descoagulación. ¿Qué más, José Luis? Vete despacio. Sí, bueno, y en el hemorrágico, como usted mencionó anteriormente, el aneurisma roto, la elevación de la presión arterial, la tuberculosis y el tratamiento con radiación en cáncer. Yo no entendí el de tratamiento con radiación en cáncer, el por qué. Pero la radiación con cáncer, mira, si se radia a una célula tumoral, se va a fragmentar y forman émbolos. ¿Sí quedó claro? Sí. La tuberculosis, igual, se llama tuberculosis miliar, entra a la circulación, estaba en el pulmón, rompió un vaso sanguíneo y entró a la circulación, iba a ser un émbolo tuberculoso. ¿Sí quedó claro? Vete despacio, José Luis. Sí. Siguiente, por favor.
Bueno, en la epidemiología tenemos que esta va a ser la tercera causa de muerte en países desarrollados, pero actualmente estamos ocupando el quinto lugar en México, ¿Por desgraciadamente. qué? ¿Por qué en países desarrollados, Gabriales, Dayami, Soy Luis. Pablo? Bueno, debido por la demanda de estrés, como es un país que está, bueno, son países que están en constante movimiento debido a los trabajos, son países que entre más trabajo tienen, bueno, Sí, aunque debemos de adaptarnos, pero sí, la gente se estresa, tiene ¿qué otros más? compromisos y yo Muy creo que bien. eso causa la demanda de estrés ¿Y qué y más, por José eso Luis? ¿Y La qué más? diabetes, obesidad, malos Muy hábitos bien. ¿Y por qué es alimenticios. la obesidad? ¿Quién está hablando? ¿Es tú, Gabriales? Gabrieles, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la obesidad? la obesidad porque pues origina o ocasiona muchas alteraciones metabólicas como la diabetes y de ahí está la aterogénesis y pues es lo principal que ocasiona el debilitamiento de las arterias. Sí, trastornos cabriales, trastornos de los lípidos, de lipidemia, porque aquí comen carne todos los días, todo está enriquecido, ¿eh? Y se burlan de nosotros, mexicanos frijoleros, sí, pendejo, pero todavía estoy activo a los 40, a los 60 años, y porque camino, todos quieres ir a la tienda en carro, no caminas, papá, ¿eh? Por eso te infartas, por eso la dieta y el estrés, porque aquí trabaja uno para el gobierno, y yo no trabajo aquí. Estoy aquí porque tengo que estar con mi familia. Estuve 5 años y medio allá en Monterrey solo y viniendo a verlo. Porque mi esposa les crió los hijos para que puedan trabajar, tener casa y tienen casa. Entonces, todo, todo quieren aquí en carro, no caminan, se agotan en una escalera. A las damas que yo veía delgadas y, y que subían a la biblioteca ahogándose, eran dos cosas, o falta de ejercicio o anémicas por menstruaciones muy, muy tremendas. No hay más, Gabriel. No hay más. Dígale, José Luis. bueno, va a ser más frecuente, ¿no? Bueno, va a ser más frecuente en hombres. La edad promedio va a ser de 55 años adelante. Entre más de edad Sí, tengas, hay más probabilidad de padecerlo, aunque sí, también aquí en México, pues se sabe que es muy frecuente también en jóvenes. sí, porque hace 30 años, 40 años, 50 años, la diabetes, y léanlo por favor, empezaba a los 35 años, pero ahora la televisión y los gansitos, toda esa basura y las sodas, Tabaco. el tabaco, ¿verdad? Va motivando enfermedades metabólicas, como dijo Gabriel, diabetes, pero trastornos, dislipidemias, por comer mucha carne, colesterol, o por comer mucha este, ácidos grasos, triglicéridos, y ya no caminamos. Y ahora las gentes que viven la inseguridad, a las criaturas los ponen ahí en la escuela, los llevan en carro y no caminan. Yo iba en la mañana y en la tarde, en la mediodía, en la mañana a las 8, salía a las 12, regresaba a las 2, salía a las 5, casi a las 6, y caminando, caminando. Entonces, todo eso ha contribuido a las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, dislipidemias, triglicéridos, colesterol, el estrés, como bien mencionas. ¿Por qué más en hombres? Y en mujeres a qué edad aparecen, y por qué en las mujeres casi no tienen Ah, infartos. había leído que en las mujeres sí es frecuente, pero es más frecuente en mujeres embarazadas. También estaba leyendo eso, que tiene una incidencia en mujeres embarazadas. Bueno, Bueno, pues tiene mayor frecuencia. por la carga, fisiológica, ¿verdad? Este, pero en las mujeres embarazadas, por la congestión que lleva, y pregúnteselo al ginecobstetra, al doctor Gutiérrez Sierra, empieza la preeclampsia o la eclampsia, por alteraciones en la coagulación y por los productos que produce la placenta, vasodilatadores, hay éstasis venosa,
hay éstasis venosa que pudiera ser arterial. Esa es la causa, porque la placenta produce sustancias dilatadoras para que se nutra el producto. Ese es el trofoblasto. El trofoblasto es el que va a producir la placenta. Entonces, así la placenta estimula al tiroides, a la paratiroides, a las suprarrenales, a todas las glándulas. Y el hipotálamo ahí no puede hacer mucho, porque le ponen más le quitan la chamba al hipotálamo, que el hipotálamo decide. Aquí no. La placenta tiene eso. Eso se lo van a preguntar en obstetricia. Dígale. Bueno, Otra cosa, sí. la mujer, así como tiene en el embarazo, tiene más estrógenos, más vasodilatación, ¿verdad? La mujer está protegida mientras esté menstruando. Por eso la mujer tiene mucha frecuencia de cálculos renales. Biliares, perdón. En los libros de medicina interna traducidos nos dicen que haya 4 Fs en inglés. Es female, mujer. F, segunda, fértil. 3, gordita. Y 40, cuarentona. Por eso la mujer, mientras esté menstruando, las coronarias están vasodilatadas. Cuando ya deja de menstruar, corre el mismo riesgo que el hombre. ¿Sí quedó claro? Y hay mujeres que ahora se atienden con el ginecólogo y están débiles, les miden los estrógenos y se los pueden dar. Por eso la mujer, los estrógenos producen vasodilatación y las coronarias pues se protegen. Y acá arriba pues hay también vasodilatación. Sígale. Bueno, en los factores de riesgo lo vamos a clasificar en dos, en los factores de riesgo no modificables y los modificables, donde los no modificables sería la edad avanzada que mencioné anteriormente, los 55 años, y en el sexo, que como mencioné también anteriormente, sería más frecuente en el sexo masculino, el historial familiar y el accidente cerebrovascular previo. Son los antecedentes patológicos hereditarios. Sí. Y en los factores de riesgo modificables, que le debemos hablar mucho al paciente también, sería la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular de las carótidas, la enfermedad cardíaca y sobre todo decirles que cuiden mucho sobre el consumo del tabaquismo. Cada vez que fumamos se contraen 10 o hasta 20 milímetros de mercurio. Las arterias, sube la presión. ¿Sí? Porque es un efecto que tiene la nicotina. Sígale. Bueno, en el cuadro clínico generalizado, el paciente cuando tiene sangrados pequeños no va a haber síntomas, pero el paciente te va a referir lo que es la cefalea o vómito. Va a haber un deterioro del estado general que tú lo puedes observar también al momento que el paciente te llega a consulta. Esa va a ser, dependiendo de la porción afectada, si el puntamen derecho o la cápsula interna está afectada, el paciente va a tener un déficit motor y sensitivo. Así, si es hemorrágico, es embólico en minutos. Sí, y si... ¿Mande? Si es isquémico, como les dije ahorita, entre el tálamo por dentro y el caudado por arriba está la cápsula interna y el lenticular, el núcleo lenticular, la parte interna se divide en globos pálidos y la parte externa en putamen. Si ahí se llama la arteria lentículo estriada y ahí es la arteria de la hemorragia cerebral. Ahí viene en el libro de Rojas de esa especificación. Ahí sí, en minutos, si es isquémico, en minutos o horas. Y si es hemorrágico, así de cohete, es un ictus, como lo señaló Cabriales. Es así de cohete. Y este paciente va caminando y es por como va caminando, puede ser a nivel de los núcleos basales o a nivel cerebral. ¿Cómo está así? Dígale. Ahí está, mire el de cerebel. Sí, y si hay una afectación... Espérame, José Luis, antes de que se me olvide. Cuando escuchen
esta palabra que dice, arteriosclerosis del tronco basilar, no, se me fue la palabra. Aquí vamos a tener eventos cerebelosos. Insuficiencia vertebrovascular, porque las vertebrales van a formar el tronco basilar. Así empezamos con cuestiones cerebelosas, así de cohete, así, porque la arteria cerebral, la arteria vertebral, no, leí todas las arterias cerebrales. La anterior inferior nacen de las dos, cada vertebral, y la pica, la posterior inferior, y la inferior es del tronco, y la superior es del tronco. Síganle. Es una insuficiencia vertebrovascular lo que está teniendo ese paciente del lado derecho. Síganle. Bueno, sí, y si el paciente tiene una afectación del lóbulo temporal izquierdo, el paciente va a presentar afasia, que esa va a ser una dificultad para hablar o una incapacidad para hablar. No solamente hay una afasia del habla, hay una afasia motora, hay una afasia visual, hay una afasia auditiva. No sé. Después le dicen, oye, ¿quién soy yo? Pues no sé. Es una afasia visual. Síganle. Bueno, en los exámenes diagnósticos hablaré sobre lo siguiente. Bueno, el más utilizado sería la tomografía computarizada, como nos mencionó usted anteriormente, que antes utilizaban lo que eran las radiografías, pero ahora es más utilizada la tomografía. Bueno, en esta se utiliza porque, o su beneficio es porque nos puede mostrar si el paciente ha tenido el accidente cerebrovascular e identificar de qué tipo, como mencioné anteriormente, si es el isquémico o si es el hemorrágico. Aquí los voy a mencionar muy generalizados. Más adelante mis compañeros va a hablar de cada uno específicamente y qué se encontrará. El TAC es específico en hemorrágicos y en tumoración. Así. Sí. Para ver si es isquémico tenemos que usar la resonancia. ¿Sí? Ándele, muy bien. La resonancia magnética, esta nos puede revelar la presencia, ubicación y el tamaño de un aneurisma o malformación en las arterias y venas que pudiera causar el hemorrágico. Muy bien. Se me olvidó decir eso. El electrocardiograma, va a ser utilizado para evidenciar las alteraciones del ritmo cardíaco que nos puede conllevar a la formación de los coágulos y posteriormente los émbolos. Muy bien. Y la angiografía cerebral. Muy bien. Esta es una técnica radiográfica que consiste en inyectar un colorante para estudiar la circulación de la sangre. Este procedimiento puede mostrar los vasos sanguíneos obstruidos y las zonas del cerebro que han estado privados de sangre. Este es más específico. Muy bien. Y se ven. Y ahí se puede ver el ejemplo. Se ven estenosis, ¿verdad? Muy y bien. Ahí en la imagen, sí, en la imagen que puse se puede, bueno, no se ve muy bien, pero traté de que podamos identificar las arterias. Pero no se ve muy bien, me parece. Ahí está la carótida interna, se ve muy bien. Pero se ve como ocluida o no se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver bien. Busqué una normal. Sí. Y el electroencefalograma, este nos va a proporcionar un registro de los impulsos eléctricos generados en el cerebro, la intensidad, duración, frecuencia y el origen de los impulsos suministran mucha información sobre la función cerebral. Sí. El ultrasonido Doppler, es un estudio que se va a emplear ondas sonoras para estudiar el flujo sanguíneo de las arterias carótidas, los cambios de frecuencia. Sí, para ver qué tan reducida está por arriba y qué tantas placas tiene. Ahí lo que hacen los cirujanos vasculares, cardiovasculares o vasculares, hacen una endarterectomía. Hacen estudios con eco. Antes todo era diagnóstico. Y abren la arteria, la pinzan, pero primero se cercioran qué tanto flujo tiene la otra arteria. Y pues como yo soy derecho, pues a lo mejor tengo más ocluido el izquierdo, no sé. Entonces, se valoran los flujos
de la arteria para ver si es posible y qué tantos minutos tienen para abrir. Primero pinzan arriba y abajo, abajo y arriba, y luego abren y sacan placas en arterectomía. Van a sacar las placas arteromatosas y luego ciérrale, papá, rápido, o con una malla también. Son candidatos para endarterectomía y si no, pues ahí nomás, ¿verdad? Esto dura. ¿Se ve la diapositiva? Sí. ¿Qué le vamos a estudiar a ese laboratorio? Ándele. Ok, ya es que no se escuchaba. Bueno, Sí, los ándele. exámenes sanguíneos estos van a ser importantes a realizarse para determinar los valores de glucosa en sangre, descartar alteraciones iónicas, conocer la función renal y hepática. También es importante para detectar la coagulación e identificar marcadores de infección, para descartar una posible endocarditis infecciosa, porque mencioné anteriormente que era uno de los factores de riesgo. Y también para ver las enzimas cardíacas y gases. Las cimas cardíacas, la glucosa, y para ver qué tantas, cómo andan sus triglicéridos y todo, ¿verdad? Cómo andan las grasas, para estudiar el riñón, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando el riñón? Porque el riñón tiene dos funciones. Una, la eritropoyetina, son dos hormonas para la síntesis y reposición de los glóbulos rojos. Y dos, la renina para controlar el, el volumen sanguíneo, porque la eritropoyetina valora la celularidad. Si está anémicos, a los que tienen insuficiencia renal, ya se murió el riñón, ya no tienen eritropoyetina, caen en anemia. Además, se mueren muy rápido los glóbulos rojos porque no se elimina la urea y la misma urea nos mata. Entonces, el riñón se valora el volumen celular. Si tenemos eritropoyetina y la angiotensina es cómo manejamos el volumen, pero el líquido. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, del hematocrito. ¿Qué nos hace pensar un hematocrito alto? Pues dice enfermedad renal. ¿Por qué? ¿Por qué enfermedad renal? Bajo oxígeno en la sangre. Pues tenemos una enfermedad renal, hematocrito alto, pues está acidótico, entre otras cosas, ¿verdad? Está acidótico. Entonces, se necesitan más glóbulos rojos para oxigenar. Y si el hematocrito está bajo, pues hay hemorragias, ¿sí? O en enfermedad renal, pues ya no tiene eritropoyetina. Leucopenia, pues por infección. Hemoglobina baja, pues por la falta de glóbulos rojos. El glutamato, niveles elevados, pues es un estimulante el glutamato. Las enzimas cardíacas, pues cómo andan, sí, qué esfuerzo está haciendo el corazón. La glucosa elevada, pues aumenta la glucosa en sangre de 70 a 100, 110, pues sube a 200 o a 200 y pico. Tiene más, trabaja más el riñón. Hay más posibilidades de que hay hemólisis. Las lipoproteínas de baja densidad pues traen muchos triglicéridos y colesterol, en tanto que las lipoproteínas de alta densidad que nos protegen están bajos. Y trombinas o trombosis recurrentes por la hemoconcentración o por la concentración de glucosa o por un proceso infeccioso.
¿Alguna pregunta, alguna duda? Qué bien expusieron esto. ¿Qué más sigue? ¿Lo dejamos para la otra clase? Para la ¿Tenemos siguiente. hoy? Sí, doctor, porque ya sigue el evento vascular cerebral isquémico y ya se acabó la clase. Está bien. Entonces, ¿tenemos clase clase hoy ahorita a las 5 o mañana? Sí, A las eso 5. ya. Ajá. Ándeles. Descansen un Ándale. rato. Descansemos, porque yo estoy también de las 7 de la mañana. Y ya les triplico la edad y todavía me sobran años. Víctor, ¿Aló? sí. Presente. Daniela Quevedo, Presente. Ruth Lara, Presente. José Sánchez, José Cabriales, ¿Era yo? sí. Ah, es que se cortó. Bueno, bye. Bye. Frida Castillo, Presente. Luisa Costa, Presente. Pablo Cabrera, Presente. Grace Solís, Presente. Rosario Cruz, Presente. Oscar Gómez, Oscar Gómez, Silvia Ruiz, ¿no está Silvia? Ah, ya la vi. Naila Zavala, Presente. Evelyn García, Presente. José Ibarra, Presente. Emanuel López, Presente. Verónica Lerma, Vania Lima, Presente. Daniela Mezcua, Presente. Daniel Zorrilla, Presente. Daniela Fuentes, Presente. Flor López, Presente. Pablo Correa, aquí estás, Lorna Carvajal, Presente. Xochitl Rodríguez, Presente. Margarita Baena, Presente. Uriel Vallejo Presente. y Leslie, aquí está. Ok, nadie falta, ¿verdad? Ok, ya, adiós.